Saludos amigos, contrato minero, hay una situación hoy, hay razón para que esta situación persista. Tenemos con nosotros esta mañana a el doctor Benjamín Colamarco, responsable de seguimiento de la Presidencia de la República. Bienvenido, doctor Colamarco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hay una situación en el país, ¿cree usted que hay alguna razón de fondo, de peso, para que se cree esta situación que estamos viviendo en la mañana de hoy? Buen día, periodista Bermúdez. Paz y bien para todos. Son tiempos de responsabilidad y de moderación. Responsabilidad y moderación. Vivimos en un país democrático. Y hay derecho a la protesta. Hay derecho a expresar las opiniones, siempre que sean con respeto y con apego a la Constitución y la ley. Y que no afecten a terceros. Por eso, el artículo 38 de la Constitución es muy claro. No puedes afectar a terceros ni impedir el tránsito, el libre tránsito por las vías nacionales. Imagínese usted que todo el que tenga que protesta bloquee, acuda sí. a los bloqueos de calle. Bueno, estamos en democracia. El presidente Cortizo ha demostrado una alta tolerancia, un respeto muy grande por las opiniones y el diálogo. Pero yo pienso que realmente intervenir de una manera o irrumpir impidiendo el libre tránsito no es necesario cuando hay otros mecanismos de expresar las opiniones, las distintas opiniones que se tienen. El Estado, el gobierno, tiene la responsabilidad de dirigir el país y tomar decisiones. Me parece un poco irónico que personas, políticos y grupos que durante 25 años no dijeron nada con relación al contrato anterior, es decir, al contrato de 1997, un contrato desventajoso, que dicho sea de paso, el 30 de diciembre del año 2016, el expresidente Varela, a través de una resolución ministerial, extendió el contrato de 1997 totalmente desventajoso para el país. Lo extendió por 20 años a través de una resolución en diciembre del 2016. Y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada. Pero además otros grupos estaban participando en actividades que tienen que ver con la construcción y el proceso en la mina y hicieron acuerdos con la empresa minera y tampoco dijeron nada hace 7, 8 años. Pero ese no es el punto. El punto es que en diciembre del año 2021, que es muy importante decirlo, ya la mina existía. Claro. Ya el Tajo a cielo abierto, había comenzado en 1998. El contrato del 97, en el 98 inicia el Tajo que comienza en Petaquilla, allá Gold. En el área del... Sí, claro, en Petaquilla Gold, que es la concesión original. Pero ahí tampoco nadie dijo nada. Ahí tampoco nadie dijo nada. Es más, hay gente que está criticando este contrato del 97, ¿no? Pero trabajaban con el señor de Petaquilla Gold. Por favor, esa es la doble moral que debemos ir resolviendo en este país, porque el país necesita construir consensos y avanzar en la dirección que permita capacidades productivas, estabilidad social y bienestar del Estado y de la nación panameña. Y hay gente que parece que se le olvida. Ese contrato iniciaron los tajos a cielo abierto en el 98. ¿Y sabe cuándo terminaron esos tajos a cielo abierto? Terminaron en el 2017. O sea que la afectación ambiental más grande fue entre 1998 y 2017. 5 gobiernos. Pero nadie dijo absolutamente nada. Ninguno de los gobiernos desde el 98 para acá. Ahí fue el tema del tajo abierto. Ahora, ¿podemos agarrar y tapar ese tajo abierto? No lo podemos hacer. Porque el 21 de diciembre de 2021... cuando la Corte Suprema, cuando se oficializa el fallo de inconstitucionalidad del contrato de 1997, ya en ese momento, 2021, diciembre de 2021, que entra en firme el fallo durante nuestra administración del presidente Cortizo, ya había 7,000 empleados directos en la mina, ya había 32,000 empleados indirectos, ya había cerca de 100 millones de dólares en subcontratistas y contratistas de la mina. Ya el Tajo estaba abierto. Ya tenían más de 13,000 y tanto, casi 14,000 hectáreas para la explotación de la mina. Ya todo eso existía cuando se declaró inconstitucional
el contrato de 1997. ¿Y qué hizo la administración Cortizo? De manera responsable, tomó la decisión de iniciar una negociación para un nuevo contrato en el mejor interés nacional, con un equipo de negociadores de primer orden, de gente como Adolfo Humada, como Nils Castro, como Manuel Orestes Nieto, como el ministro Valderrama, como la ministra Zapata, como el ministro Martínez primero, hoy el ministro Alfaro, como un grupo de abogados especialistas en temas relacionados con concesiones administrativas del Estado e incluso con apoyo internacional de organismos que velan por que haya una explotación minera que sea justa, equitativa y además con la aplicación de los mejores estándares ambientales, que en el contrato del 97 no decía absolutamente nada. Pero además este contrato reduce el espacio de la explotación a 12.955 hectáreas, casi 1.000 hectáreas menos que el contrato de 1997. Además, ¿sabes cuánto recibió el Estado con el contrato de 1997? 3 millones de dólares al año. 3 millones de dólares al año. Y no pagaban un montón de impuestos. Este nuevo contrato de concesión, es una concesión. El terreno es del Estado, es propiedad del Estado. El Estado no pierde sus prerrogativas. El Estado no pierde sus atribuciones constitucionales. Debemos estar claros en eso. La soberanía sobre todo el territorio, la integridad soberana del país está garantizada por el Estado, por el gobierno nacional. En este nuevo contrato, los ingresos para el Estado van a ser mínimo de 375 millones de balboas, mínimo. ¿Y por qué mínimo? Distinguidos periodistas y muy estimados radioescuchas que están reflexionando sobre lo que les estoy diciendo esta mañana. Mínimo porque va indexado al aumento del precio del cobre. El cobre es un mineral que se usa para muchas cosas. Todo lo eléctrico lleva cobre. Y que a futuro presenta un precio en alza. Y que a futuro presenta un precio en alza. ¿Y qué dice el nuevo contrato? Este contrato nuevo que eliminó el contrato de 1997 a través de una negociación que demoró más de 2 años. 2 años de puja y de repuja para llegar a un acuerdo, presionando a la empresa para que pudiera entender los intereses de la nación que están por encima de los intereses particulares, entendiendo las circunstancias del momento, entendiendo que la mina existe desde hace más de 25 años y que el Tajo, repito, el Tajo abierto se abrió entre el año 98 y el año 2017. Pero examinemos esto por parte, doctor Colamarco. Hay quienes están planteando que Panamá no es un país minero, inclusive están planteando cesar la actividad minera en el país. ¿Cuánta razón hay en eso o cuánta equivocación hay en eso? Miren, es una discusión que está fuera del contexto de este momento. En este momento la discusión es la existencia de esa mina, que hoy tiene... Que existe antes de este gobierno. Que existe hace 25 años, que repito, el Tajo fue abierto entre el 98 y el 2017, cuando efectivamente hubo esa ampliación de un espacio de explotación mucho mayor que el que dice actualmente el nuevo contrato. Repito, el nuevo contrato es por 12.955 hectáreas. El anterior era cerca de 14.000 hectáreas. Ahora están circunscritas solo y únicamente a esos 12.955 hectáreas, que no representan ni el 0.001% del territorio nacional. Territorio nacional que tiene 35% del territorio protegido a través de diversas leyes de protección ambiental, que tiene 32% del territorio en áreas comarcales, que tampoco hay ningún tipo de explotación minera, y de hecho hay una ley que prohíbe la explotación minera en las comarcas indígenas del país. Prohibido la explotación minera en las áreas indígenas del país. Este es el único proyecto minero. Si después no queremos tener más minas, es una discusión que tenemos que hacer después. Mi opinión es que ahora mismo debemos ser consecuentes con los 9.350 trabajadores, los 42.000 trabajadores indirectos, los miles de pensionados, pero además los beneficios que va a tener este contrato, que el contrato anterior no señalaba. Repito, 375 millones de balboas que pueden llegar a 400 millones de balboas o más
según el precio del cobre. Claro, si el precio del cobre se nos cae a $2.90, entonces ya esa es otra historia. Y entonces tendríamos que discutir, pero que también lo dice el contrato, pero el cosa. precio del cobre está subiendo. En el 2030, y va a subir más. Todos los vehículos de Europa tienen que comenzar a construirse eléctricos y todo lo eléctrico lleva cobre. Todos los aparatos que usamos en la cocina, todo, el celular, todo lleva cobre. Los cables eléctricos de las calles llevan cobre. Eso hay que tenerlo claro. Pero dígame una cosa, doctor Colamarco, ¿usted no cree que los detractores del contrato no saben todo esto? ¿Usted no cree que detrás de esas inexactitudes hay como una doble intención? Bueno, estamos en un periodo electoral y hay mucha politiquería de por medio. Por eso inicié diciendo que Pero eso es bastante irresponsable también. Por eso inicié diciendo que tenemos que ser responsables, moderados, reflexivos, tener la capacidad de analizar los hechos históricos, porque pareciera que la mina comienza con este nuevo contrato. Gobierno. Y ahora todo el mundo, los que andan en agendas ocultas, hablan de la mina, pero durante 25 años de un contrato nefasto, un contrato que fue declarado inconstitucional durante nuestra administración, porque repito, fue en diciembre del 21, e inmediatamente se negoció durante 2 años para llegar a este nuevo contrato. Pienso que hay mucho de oportunismo electorero y ese oportunismo electorero no le hace bien al país. Creo que lo que le hace bien al país es reflexionar y entender la realidad social. Hay gente que nunca ha ido a esa zona. Yo sí he ido, la conozco Coclecito desde la época del proceso revolucionario. Conozco la zona. Y quiero decirles que realmente es una oportunidad tener 9.350 trabajadores allá, que además su salario promedio es de 1.300 balboas. Ese salario promedio es casi como el del Canal de Panamá. Entonces, ¿tú qué vas a hacer con esos 9.350 trabajadores? ¿Y qué vas a hacer con los 38.000 trabajadores indirectos? Pero además el impacto en la economía, el impacto ¿Cuánto pierde el país si el contrato se echa para atrás? Miren, en el hipotético caso. En el hipotético caso, vamos a ver los efectos de que si ese contrato se echara para atrás. Bueno, primero, ¿qué haríamos con 45.000 trabajadores? Desempleados. 45.000 trabajadores y sus familias sin recursos, sin salario. Salario promedio de 1.300 balboas mensuales, promedio. O sea que ahí hay salario de 4.000, 5.000 balboas, o sea, promedio. Primero, ¿qué haríamos con esos 45.000 trabajadores, directos e indirectos? Primero. Segundo, ¿qué haríamos con los más o menos 500 millones que aporta en cuota obrero patronal entre la mina, los subcontratistas, los contratistas, proveedores entre salarios y pago a la caja de seguro, salarios a la caja de seguro? O sea, por parte de la mina, no estoy hablando de la parte del contrato, que es otra cosa. ¿Qué vamos a hacer con esos casi 500 millones de balboas por Sería un golpe a la economía y después dicen que por un lado. ¿Qué pasa si perdemos el grado de inversión? Ahí va. ¿Qué pasa si perdemos el grado de inversión? ¿Qué pasa? El costo del dinero se hace más caro para Panamá. Eso significa que te van a aumentar la hipoteca, eso significa que todo préstamo que tú pidas va a aumentar solo por perder el grado de inversión, porque echamos para atrás un proyecto minero que ya existía desde hace 25 años y que está en la Bolsa de Valores de Vancouver, la Bolsa de Valores en Canadá, donde hay accionistas, porque es pública, o sea, la gente puede comprar acciones en la Bolsa de Valores y de todo el mundo, obviamente, puede comprar acciones. Y eso también afecta, obviamente, porque se pierde el grado de inversión. Pero además, perderíamos el 4% de la economía del país. Es decir, el Producto Interno Bruto, que es la suma del valor de todos los bienes y servicios que se producen en la economía del país en un año determinado, perderíamos el 4%. Perder el 4% del Producto Interno Bruto sería una calamidad, porque son miles de millones de dólares que no entran en la demanda agregada, es decir, no entran entre el gasto de la familia, la inversión de las empresas, el gasto público menos las exportaciones y las importaciones, que es la demanda agregada, tendría un impacto tremendo, lo que impediría que hubiera circulante suficiente para poder llevar adelante la economía nacional. Pero tengo que decir más. 120.000 jubilados y pensionados. 120.000, por ahí dijeron 114.000, yo tengo la cifra. 120 y tantos mil. Con un mínimo de 170. Menos de 350 balboas al año.
Generalmente ganan y que salario mínimo de es 170 $175 dólares al mes. Tú vas a dejar a 120,000 trabajadores que cobrarían, antes de que termine diciembre, cobrarían 350 balboas. Tú lo vas a dejar sin ese aumento que sería ya en diciembre. Tú además dejarías a Donoso, a Omar Torrijos y a La Pintada sin proyectos de inversión y becas para el desarrollo de esas comunidades, que es donde está sentada la mina. Claro. Pero además, se nos encarecería la vida a todos los panameños con la caída y lo peor, la empresa, ¿usted qué creen que va a hacer? Va a demandar. La empresa va a demandar, va a ir a un arbitraje internacional. Jurídica un arbitraje internacional sería nefasto para el país. Por eso, insisto, este contrato es un contrato que resuelve las debilidades y las nefastas condiciones y las falencias del contrato de 1997. Abre oportunidades de desarrollo para el país, mantiene el empleo, beneficia a los sectores productivos de la nación, incluyendo la provincia de Colón, la provincia de Coclé y la nación entera. Es un proyecto que tiene además compromiso en la reforestación. Está en el nuevo contrato. En el viejo contrato no estaba. No estaba. En el nuevo contrato tienen que cumplir por el contrato y por las exigencias de los estándares internacionales. De los estándares internacionales. Tienen que cumplir con el código de trabajo porque antes no lo hacían. Tienen que pagar impuestos que antes no los tenían. El único impuesto que sí no pagan es el de importación de equipo. O sea, si tú importas una maquinaria para camiones, un camión o un camiones, tractor, etcétera. Bueno, ese impuesto no lo pagan. Todos los demás impuestos lo pagan. Hay que pagarlo. Y el ingreso para el Seguro Social, invalidez, vejez y muerte, es decir, el programa de pensiones recibirá la mitad de los ingresos de la mina. La mitad va a invalidez, vejez y muerte, y otro también va para los educadores. Claro. Va para el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del docente. Para perfeccionarlo, para preparar la educación para tener yo digo, la pertinencia formativa en la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos. Nosotros tenemos que adaptar nuestro sistema educativo, nuestro pensum, a esa cuarta revolución industrial, al hecho de que muchos empleos como los conocemos hoy están cambiando por esa revolución tecnológico-cibernética y de las comunicaciones. El bloqueo a las calles es un acto de violencia por la forma en cómo afecta, ¿verdad?, a terceros. ¿Qué puede haber detrás de esta situación, hombre, que provoca tanto caos, tanta tensión en la comunidad? ¿Cómo usted evalúa estas transgresiones que se vienen haciendo? Repito, vivimos en un Estado democrático, el presidente Cortizo respeta la democracia, es tolerante, es paciente, considera que debemos observar, analizar, recomendar para tomar las mejores decisiones, entendiendo las circunstancias, porque somos quienes somos y nuestras circunstancias. Por eso no puedes decir que la mina comienza ahora, porque la mina tiene 25 años. La Constitución panameña señala que no se puede impedir el libre tránsito en las vías nacionales y menos en las vías internacionales. La Panamericana, la carretera panamericana, la CPA, es una carretera internacional. Entonces estamos violando la Constitución si impedimos el libre tránsito, que no quiere decir que no tengamos opiniones contrarias y hay que respetarlas, pero tampoco puede haber diatriba e irrespeto, porque nosotros jamás hemos irrespetado a nadie. El gobierno del presidente Cortizo jamás ha irrespetado a nadie. Ha sido un gobierno que ha escuchado, un gobierno que entiende que tiene que gobernar y quien gobierna tiene que tomar decisiones. En mayo del 2024, el pueblo panameño tomará decisiones por quién votar. Esa es la democracia. Pero la teoría del caos, que es la que algunos pretenden invocar e imponer en este momento, esa teoría del caos le hace daño al país entero, afecta a la economía, afecta al bienestar social, y eso también lo debemos tener claro como ciudadanos, que amamos a este país y lo defenderemos a costo de nuestras propias vidas si fuera necesario. Pero sobre todo tenemos la capacidad de entendernos, porque a todos nos une el ser panameño, y tenemos un contrato nuevo de concesión que termina en 20 años, y en 20 años
Todos los bienes y activos de esa mina tienen que pasar al Estado. Y mientras tanto, los recursos, 375 millones o 400 millones o más, según el precio del cobre, entrarán para la Caja del Seguro Social, para los jubilados, para los educadores y para las comunidades de Colón, Omar Torrijos, Donoso y el distrito de La Pintada. Además, a la economía nacional con un aporte de más del 4%. Y todo eso por este nuevo contrato que con valentía y patriotismo se firmó, entendiendo que la mina ya existía y que el Tajo Abierto ya estaba abierto desde hace muchos años. Benjamín Colamarco, secretario para seguimiento de la Presidencia de la República, ha estado con nosotros en este debate que hay sobre el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. Muchas gracias, le damos el pase a Ángel Sierra Ayarza. Adelante. Saludos, paz y bien. Vámonos de inmediato con noticias del mundo.